Aló, jóvenes, señoritas, buen día. Yes, profesora. Buenos Buenos días, días. profe. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Buenos el días, día... profe. Buenos días. Muy bien, el día de hoy vamos a trabajar con eh, sus cuadernos, por favor. Vamos a resolver algunos ejercicios para que los tengan de modelo y puedan trabajar la práctica que les voy a dejar. Hemos avanzado hasta ahora en estequiometría, el tema de composición gravimétrica, lo que es el cálculo de masas atómicas absoluta, relativa, por método del espectrógrafo. Hemos trabajado también el número de Avogadro aplicado a elementos y a compuestos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es resolver algunos ejercicios tipo, ejercicios modelo, que les va a ayudar a resolver los problemas de la práctica. ¿Ya? Entonces, por favor, les voy a pedir que tengan a la mano sus calculadoras, cuadernos de química, van a colocar práctica de clase, van a ir trabajando junto conmigo en sus cuadernos, sus calculadoras para sacar los resultados y las tablas periódicas para que me vayan dando los datos que requerimos de la tabla periódica. ¿Ya? Entonces vamos a resolver estos ejercicios el día de hoy. Muy bien, todos a la mano sus cuadernos. Un momentito, profe, por favor. Muy bien, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Muy bien. Entonces vamos a trabajar un ejercicio. Como les decía, son ejercicios que vamos a hacer, ejercicios modelo. Por favor, 2 minutitos mientras se van analizando todos. Muy bien, jóvenes, si ya están listos, vamos con el problema. Disculpe, Miss, ¿cuál era el título? Práctica de clase tienen que colocar. Muy bien, voy a ir escribiendo el enunciado y ustedes también en sus cuadernos, por favor, vayan trabajando. Entonces, el problema dice, se cuenta con 300 gramos de dicromato de potasio.
se cuenta con 300 gramos de dicromato de potasio. Entonces debemos calcular el número de moles de la sal y el número de átomos de potasio en la sal. Entonces este es nuestro enunciado. Se cuenta con 300 gramos de dicromato de potasio y debemos calcular el número de moles de la sal, el número de átomos de potasio en la sal. ¿Sí? Este es un ejercicio modelo, un ejercicio tipo, como se le dice, para hacer este tipo de cálculos en estequiometría. Generalmente en estequiometría problemas similares a este se les va a dar. Y en la práctica, del mismo modo, van a haber algunos ejercicios similares a este, ¿no? Donde nos van a dar un dato, que ya puede ser en gramos, en moles, etcétera, de un compuesto. Debemos calcular para ese compuesto otros datos y para elementos que están presentes en el compuesto. Podemos calcular número de átomos, número de molátomos, la masa de un elemento en el compuesto. Entonces, estos ejercicios, como les decía, son ejercicios tipo. Entonces, la resolución de estos ejercicios también van a ser tipo. Es decir, pueden ustedes seguir este mismo procedimiento en otros ejercicios. No va a ser igual que otros ejercicios. Me refiero al procedimiento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, lo primero es anotarnos los datos. ¿De dónde vienen los datos? Los datos vienen de analizar el enunciado. Nuestro enunciado dice 300 gramos de una sal que es el dicromato de potasio. De esa sal tenemos que calcular el número de moles. Y en la sal está el potasio. De ese potasio tenemos que calcular el número de átomos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en cualquier enunciado. Ir determinando los datos. ¿Qué es lo que tenemos que calcular? Incluso tienen que ir determinando la sal. Yo aquí he anotado la fórmula de la sal. Y para trabajar de forma directa. Pero en un enunciado puede que este nombre del compuesto esté como en una de las tres nomenclaturas. ¿Qué tal si está en la tradicional o está en la stock, en la UPAC? Entonces ustedes tienen que saber formular, es decir, escribir la fórmula. ¿Sí? Entonces, 300 gramos del dicromato de potasio. Esta es la sal. Entonces, nuestro primer dato es la masa, porque está en gramos. Es masa del dicromato de potasio. ¿Cuánto es la masa del dicromato de potasio? Según nuestro enunciado, 300 gramos. Ese es el único dato que nos da. Si ustedes se dan cuenta, todo el enunciado. 300 gramos del dicromato de potasio. Ahora nos pide calcular el número de moles de la sal.
Para simbolizar número de moles les decía N. Del dicromato de potasio, la sal. ¿Cuánto es? Número de átomos de potasio. Número de átomos para el potasio en la sal. Ahora, con todo esto, debemos analizar los pasos a seguir para resolver el problema. Para resolver número de moles, requerimos el cálculo del peso molecular de la sal. A ver, ¿cómo se realiza el cálculo? Vamos a resolver este problema paso por paso. Y me refiero a que vamos a hacer el procedimiento del cálculo del peso molecular para que podamos utilizar algunos de los datos en ese procedimiento para resolver nuestro ejercicio. Y eso es algo que ustedes tienen que hacer cuando les piden hacer cálculos de un elemento dentro de un compuesto. Puede que les haya pedido masa del potasio en la sal o número de molátomos del cromo en la sal. ¿No se dan cuenta? Entonces nos está pidiendo de un elemento en un compuesto. Cuando nos piden ese tipo de datos a resolver, hacer este proceso escrito del peso molecular del compuesto nos va a ayudar. ¿Ya? Nos ayuda mucho. Hagamos entonces. Vamos a trabajar el peso molecular de la sal. ¿Cómo? Anotamos cada elemento: potasio, cromo, oxígeno, los 3 elementos de la sal. Para cada uno de ellos anotamos sus subíndices. Del potasio es 2, del cromo es 2, del oxígeno 7. 2, 2, 7. Estos subíndices se multiplican por sus masas atómicas. Buscamos en la tabla periódica dónde está el potasio, el cromo y el oxígeno. ¿Sí? Entonces anotamos con eso sus pesos atómicos redondeados a un número entero. Del potasio entonces es 39, del cromo es 52 y del oxígeno 16. Multiplicamos 2 por 39. 2 por 52. Y 7 por 16. ¿Cuánto es 7 por 16? 112, profe. Muy bien. Ahora, al tener estos resultados, estamos obteniendo la masa de cada elemento en el compuesto. Entonces, en el dicromato de potasio hay 78 gramos de potasio, hay 104 gramos de cromo y 112 gramos de oxígeno. Todo esto sumamos y vamos a obtener la masa, el peso molecular de la sal. ¿Cuánto sale sumado? 294, profe. Muy bien, 294 gramos por mol del dicromato de potasio.
¿sí? Entonces, tenemos el resultado. En 294 gramos del dicromato de potasio hay 78 gramos de potasio. Entonces, ese análisis es el que nos va a ayudar a hacer el cálculo del número de átomos del potasio. Y para eso hemos hecho esto, para entender que en los 294 gramos del dicromato de potasio existen 78 gramos de potasio. Con esto vamos a trabajar. Ahora, vamos a resolver el número de moles utilizando las relaciones que conocemos del número de Avogadro para compuestos. ¿Sí? Entonces, sabemos que el número de moles tiene la unidad, justamente en nuestro ejercicio en el enunciado dice, su unidad es mol. Entonces, debo buscar una de las tres relaciones que diga gramos, mol. Eso debe decir, gramos y mol. Entonces, ustedes revisen sus textos, donde está la relación que dice gramos y que diga mol. Profe, es el primero. Es el primero. La primera relación dice peso molecular que vamos a expresar en gramos equivale a un mol. Entonces podemos revisar aquí. Dice gramos, mol. Entonces simplemente con esta primera relación vamos a resolver el problema. Y vamos a ir estamos calculando número de moles del dicromato de potasio. Esto va a ser igual a ¿qué? Una fracción multiplicado por un dato suelto. En la fracción viene la relación. Esta relación. Gramos y mol. Ahora, ¿qué dice nuestra relación? Dice peso molecular en gramos equivale a 1 mol. En esta fracción es esta la relación la que tiene que ir. Uno de ellos va arriba como numerador y el otro va abajo. ¿Cuál va arriba? ¿Cuál va abajo? Porque no es nomás anotar como sea. Estoy calculando número de moles. Entonces, este es el término que tiene que ir arriba, porque eso estoy calculando. Anoto. Un mol. Ese 1 mol equivale a ¿qué? El peso molecular en gramos. Hemos calculado peso molecular que es 294. Entonces eso voy a anotar aquí. 294 gramos del dicromato de potasio. Ahora, ¿por qué voy a multiplicar? Por un dato que diga gramos. Por un dato que está en mi enunciado del problema. Gramos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con estos dos. Entonces, obviamente, este dato que está suelto es el que va a venir ahí. 300 gramos del dicromato de potasio. Hacemos la simplificación de gramo de dicromato con gramo de dicromato y me queda en unidades mol. Entonces, el número de moles del dicromato de potasio es igual a, ¿cuánto sale? 1 dividido 1,02. Ya.
Entonces nuestro resultado es 1,02 moles del dicromato de potasio. Ahora, después de haber resuelto esto, porque yo hasta aquí ya tengo resuelto uno de los cálculos que me ha pedido, que es el número de moles del dicromato de potasio. Entonces, ¿cómo voy a calcular el número de átomos de potasio? Como les decía hace un momento, tenemos que hacer el cálculo con ese procedimiento que hemos hecho del peso molecular. Por eso nos vamos a ayudar a resolver el problema. Ahora, podemos hacer por medio de factores o también podemos trabajar con regla de 3. ¿Ya? Con cualquiera de los dos. Les voy a indicar por ambos casos cómo poder resolver este segundo dato que nos está pidiendo, número de átomos. ¿Ya? Tenemos 3 relaciones también para lo que son los elementos. Ustedes se fijan, dice, busquen a ver en sus cuadernos, masa o peso atómico que va a estar en gramos, equivale a 1 mol átomo. 1 mol átomo equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Y el peso atómico o masa atómica en gramos equivale a 6,022 por 10 a la 23 átomos. Entonces, lo que yo quiero calcular en este ejercicio es el número de átomos, es decir, estos átomos. Por tanto, como hay átomos en esta relación y hay átomos en esta otra relación, cualquiera de las dos puedo utilizar para hacer el cálculo, ¿verdad? Cualquiera de estos dos. Para utilizar la segunda, necesito mol átomos. Para calcular átomos, necesito el número de mol átomos y no tengo ese dato. Para calcular con la última relación, necesito masa. Tampoco tengo masa del potasio. Ahora, uno de estos dos tengo que encontrar para resolver el problema. Y ustedes recuerdan, hace un momento les decía, haciendo este cálculo, podemos determinar que en 294 gramos del dicromato de potasio hay 78 gramos de potasio. ¿Y estos 78 gramos de potasio qué es? Masa. Con esto puedo calcular la masa del potasio. Y eso es lo que van a hacer. En este tipo de ejercicios tienen que calcular la masa del elemento. Y vamos a hacer ese cálculo con este dato, y obviamente con el dato de nuestro problema. Podemos hacer con esos 3, regla de 3, o podemos trabajar por factores. Cualquiera de esas dos opciones pueden utilizar. Entonces lo vamos a hacer por los dos procedimientos, para que ustedes se den cuenta que no es complicado trabajar ni con uno ni con el otro. Por regla de 3, lo que decía hace un momento, hay 78 gramos de potasio, en 294 gramos del dicromato de potasio.
Entonces, tenemos la primera relación en la regla de 3. Hay 78 gramos de potasio en 294 gramos del dicromato de potasio. ¿Cuántos gramos de potasio hay en 300 gramos de nuestro problema? Aquí está, regla de 3. ¿Cómo se resuelve la regla de 3? La regla de 3 se resuelve despejando la X. Para despejar la X trazamos dos diagonales. Entonces X va a ser igual a una fracción en la como numerador, la diagonal donde no está la X, es decir, 78 gramos de potasio por 300 gramos del dicromato de potasio. Esta diagonal. Y denominador, el otro dato que está con la X. 294 gramos del dicromato de potasio. ¿Cuánto sale X? 78 por 300 entre 294. Hacemos la simplificación y nos va a quedar gramos de potasio. ¿Cuánto sale? 79.59. Ok. 79,59 gramos de potasio. Ya está. Con esta masa, entonces, vamos a hacer el cálculo del número de átomos, lo que nos está pidiendo del potasio. Esto es regla de 3. Ahora, si trabajamos por factores, dependiendo de cada uno de ustedes cuál de las dos formas de poder resolver, lo hacen. Pueden hacer por regla de 3, no hay ningún problema. Entonces, estamos calculando masa del potasio. Una fracción, un dato suelto. La masa del potasio. Arriba tiene que decir gramos de potasio. Y hemos dicho 78 gramos de potasio en 294 gramos del dicromato de potasio. Entonces, bien, 78 gramos de potasio hay en 294 gramos de dicromato de potasio. Aquí abajo está dicromato de potasio, gramos de dicromato de potasio. Aquí arriba tiene que estar 300 gramos de dicromato de potasio. Simplificamos y calculamos. 78 entre 294 multiplicado por 300. ¿Cuánto sale? Lo mismo. Lo mismo. 79,59 gramos de potasio. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para resolver el problema, pueden trabajar regla de 3, pueden trabajar factores. Yo les recomiendo trabajar por factores, porque es más corto y es más rápido. En cambio, por regla de 3 es un poco más largo el procedimiento. Pero es más sencillo, ¿no? De comprender. Dependiendo de cada uno de ustedes, cuál de estos dos métodos trabajar. Si ustedes se dan cuenta, hemos llegado al mismo resultado. Masa del potasio. ¿No es cierto? Entonces, con esta masa de potasio, vamos a calcular el número de átomos de potasio. Tenemos número de átomos y tenemos masa. Por tanto, utilizamos esta relación por factores.
número de átomos del potasio es igual a una fracción por un dato suelto. Estoy calculando número de átomos. Entonces, de la relación donde dice átomos, esa es la que va como numerador, es decir, arriba de la fracción. 6,022 por 10 a la 23 átomos. Eso equivale a la masa atómica en gramos del potasio. Estamos trabajando del potasio. Tenemos aquí la masa atómica del potasio. Fíjense, tenemos en nuestros datos. Aquí hemos utilizado. Para no estar buscando otra vez en la tabla. Y multiplicamos por la masa que hemos calculado. Los 79,59 gramos de potasio. Así, gramo de potasio. Se simplifica. ¿Y cuánto sale? El cálculo. ¿Cuánto saldría? En la calculadora, 6022 por 10 a la 23 dividido entre 39 multiplicado por 79,59. ¿Cuánto sale, jóvenes? A mí me sale 6,14. Solo eso tiene que salir con notación científica. ¿Qué dicen los demás? Profesora. Profe, a mí no me sale eso. A mí me salió 1,23 por 10 a la 24, utilizando solamente 2 decimales. Muy bien. Profe, a mí me salió 1,26, en este caso por 10 a la 24. Comas decimales, profe. Profe, a mí me salió igual que mi compañera Emily, 1.23 por 10 a la 24. 1,23 por 10 a la 24 también me sale a mí. Listo, entonces sale 1,23 por 10 a la 24. ¿Qué? Átomos. Átomos. Nunca deben olvidarse anotar la unidad. Átomos. ¿De acuerdo? Nunca debemos olvidarnos anotar la unidad. Entonces, terminamos de resolver el problema calculando el número de átomos. Entonces, este ejercicio que acabo de mostrarles y de resolver junto con ustedes es un ejercicio tipo. Hay varios problemas que se parecen a este con algunas variaciones. Se los voy a ir anotando, por ejemplo, las variaciones que puede haber si escribimos, por decirles, el enunciado dice piano con 300 gramos. ¿Qué tal si el enunciado dice 3,7 moles? ¿No? Dice 3,7 moles de otra sal, otro compuesto. Puede ser una sal, puede ser un ácido, puede ser un hidróxido, puede ser un óxido, etcétera, ¿no? Puede ser cualquier compuesto. Esas son las variaciones que puede haber. Ahora, ¿qué tal si les pide calcular ya no número de moles, sino masa? Les pide calcular número de moléculas. Y de alguno de los elementos les puede pedir calcular, por decirles, número de molátomos. Les puede pedir calcular masa. Y no puede ser de un elemento. ¿Qué tal si les pide de otro elemento más? Y digamos, cromo.
y masa de cromo, digamos, ¿no? O sea, variaciones, pero según el mismo tipo de ejercicio. Variaciones. Diferentes variaciones. ¿No? Otra variación puede ser que les den este dato, digamos, una masa de un elemento en una sal, y les pida calcular todo lo demás, ¿no? La masa de un elemento en una sal, en un compuesto. Y a partir de eso tienen que calcular lo demás. ¿Cómo van a hacer eso? Por regla de 3 o factores, aplicando esto, ¿no? Factores aquí, relacionando tal masa del elemento en tal masa de todo el compuesto. ¿Sí? Entonces, esas variaciones van a haber. Por eso les expliqué que este es un ejercicio tipo. ¿Ya? Y ustedes tienen que ir analizando cómo resolver el problema. Y ese análisis que van a hacer es un análisis ya más de interpretación del enunciado del problema. Tienen que saber interpretar. Leer. Por eso es en los problemas de química es leer, volver a leer los enunciados. Interpretar los enunciados.